Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido noticia ya desde hace semanas y del que usted seguramente está enterado o enterada. La caravana migrante que partió de Centroamérica, que atravesó el territorio nacional mexicano y que se encuentra en gran medida, no en su totalidad, pero en gran medida ahora concentrada en la ciudad de Tijuana, Baja California. Quizá, Juan Carlos, lo primero que hay que hacer es dedicar un par de minutos nada más a explicar las particularidades de esta caravana que, a juicio de algunos de los expertos que he leído, se trata de un fenómeno inusual, por decirlo menos. ¿Por qué podemos decir que se trata de un suceso, de un fenómeno, de un evento sin precedentes? Mira, Pedro, creo que me gustaría contextualizar de manera muy rápida de dónde viene y cuál es como una serie de sucesos o eventos que culminan en lo que estamos viendo hoy con el tema de las caravanas o lo que también hemos llamado éxodos, ¿no? El tema de la migración en tránsito realmente tiene muy poco en la agenda pública, ¿no? Tendrá a lo mejor más o menos 10 años. Okay. Y pensemos que 2008 la crisis económica puso el tema migratorio en la agenda pública. Después, en 2010, la visibilidad de la violencia en México con el tema de San Fernando y los 72 migrantes pone otra vez, visibiliza mucho el tema de la migración en tránsito en México. A partir de eso, suceden una serie de eventos institucionales que también le van dando voz a otros actores y digamos que se va creando como una especie de cuerpo donde participan sectores, actores de la sociedad civil, académicos y estos eventos, mira, se conforman con la ley de migración, ¿no? El reglamento de la ley de migración, el primer programa especial migración que tenemos derivado del PND y el plan Frontera Sur. Okay. Digamos que todo eso culmina. O sea, de alguna manera hay, digamos, ya unos antecedentes y también unas respuestas estatales a estos antecedentes. Pero que también van complejizando el propio tránsito de las personas, okay, ¿no? Hablamos que la violencia es un factor que complejiza el tránsito migratorio. También la propia política migratoria y la implementación de esta política migratoria, un poco también la esquizofrenia de la propia política migratoria, porque por un lado tienes el programa especial de migración que velaba por la seguridad humana y por otro lado tienes el plan Frontera Sur que tiene una perspectiva más de seguridad nacional. Entonces digamos que tenemos una serie de elementos, ¿no?, que terminan y culminan en una serie de disrupción, ¿no? Una disrupción que hoy la imagen que tenemos hoy de las caravanas es el resultado de esta disrupción de migración en tránsito, porque lo que sucede es que se comienzan a romper las estrategias tradicionales de cruce, ¿no? Las rutas tradicionales, las estrategias de movilidad de las personas. Entonces, digamos que todos estos eventos, ¿no?, quizá el resultado más visible es esta caravana, que de lo que podríamos hablar que es inédito o es inusual, justo es la forma en la que se están organizando o que decidieron organizarse las personas en sus lugares de origen para atravesar México. Es decir, hablamos de una caravana o de un éxodo, un colectivo de migrantes que es muy heterogéneo, ¿no?, que tiene una diversidad de motivaciones y de emociones que les hacen salir de sus países de origen. Entonces, también hablar en los medios y en la agenda mediática se ha hablado mucho de una caravana que trae una bandera de refugio, ¿no? Y seguramente una parte de la caravana traerán, ¿no?, otras razones. Exacto, una parte de la caravana está conformada por este colectivo que sí sale de escenarios muy violentos y otros, ¿no?, son migrantes económicos, ¿no?, migrantes que a lo mejor arrastran problemas de cambio climático, ¿no?, a lo mejor por cultivos, cultivos, etcétera, y que encontraron en esta, digamos, como en esta área de oportunidad, salir del país y de manera colectiva poder sortear todas las violencias y las vulnerabilidades del camino. Que ese es un punto importante, ¿no? Porque la manera en la que se organizan y la manera en la que realizan este éxodo, como lo has llamado, de alguna manera, en principio, los blinda frente a algunos de los peligros y riesgos que sabemos que tradicionalmente enfrentan los grupos de migrantes más pequeños, digamos, ¿no? Pero, Juan, llegan a Tijuana, llegan al norte del país y en concreto, en este caso, a una ciudad que ha sido una ciudad de migrantes incluso
cuya población es una población migrante. Sí, claro. Y lo que se genera ahí, Juan, es una reacción que nos sorprende a todos, porque por un lado sí hay muestras de solidaridad y apertura de una parte de la sociedad tijuanense, pero por el otro lado, al menos lo que vimos en las noticias, en fin, es una reacción de rechazo incluso con algunas manifestaciones de violencia y unas manifestaciones de enojo social muy fuerte. Sí. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué decir de eso? Sí, justamente considero que es una cuestión muy peculiar esta, a diferencia de los migrantes haitianos. Los migrantes haitianos justamente en esta parte de la República, tanto de Mexicali como Tijuana, se generó un debate, ciertamente se generó un debate en relación a la recepción de ellos en estas ciudades fronterizas, pero rápido se incorporaron a la sociedad. Si uno va a Tijuana, incluso a Mexicali, los ve trabajando sin ningún problema, y esa discusión que se generó en algún momento dado ha bajado muchísimo, y ahora con estos migrantes se vuelve a retomar el tema. Y entonces, en ese sentido, ¿por qué la reacción de la sociedad, que creo que no solo es de la ciudad fronteriza, sino en términos generales del país, está dividido en ese sentido, y habría que hacer una reflexión interesante en torno a ello, ¿no? A cuál es nuestro lugar, o una difusión de cuál es nuestro papel como un país que recibe a estos migrantes en tránsito, incluso que los va a recibir en algún momento dado para incorporarse al país. Yo creo que está dividida ahí la cuestión. El asunto es, yo creo que cantidad también de migrantes, ¿no? Es mucho más numerosa. Claro. No son migrantes por goteros. Exacto, exactamente. Bueno, miles de personas. Que tú lo comentabas, ¿no? Esto se ha generado desde hace muchísimo tiempo, sin embargo, ahora la organización los hace más visibles, ¿no? Pero gente a Tijuana, Mexicali, de toda la frontera norte del país ha llegado siempre, y de manera no organizada como esta ha tratado de cruzar. Pero yo creo que el fenómeno de la organización corresponde justamente a protegerse, blindarse, y también aminorar los costos de ese tránsito que corría no solo violencia, sino también una erogación importante de sus pocos ingresos, y entonces evita las organizaciones que se han convertido criminales encargadas del tránsito. Exactamente, ¿no? Y entonces evitan ya los peligros de los llamados polleros, ¿no? Y se organizan y van poco a poco llegando a la ciudad de Tijuana. Entonces, ¿cómo lo veo yo como una persona que tiene mitad de su, ¿no? de su corazón aquí en el Distrito Federal y mitad de su corazón oriundo de Mexicali, de Mexicali, de la franja fronteriza? El asunto es, uno, reitero, la cantidad de migrantes, y no solo la cantidad de migrantes, sino ya la publicación en las redes sociales de otras caravanas que se están organizando. Se menciona que en enero, ¿no?, ya se están organizando para otra caravana de 10 a 20 mil migrantes. 10 a 20 mil migrantes. 10 a 20 mil migrantes, es lo que se escucha. Wow. Y esta fue de 6 mil, 5 mil, 6 mil, tú me vas a corregir, 7 mil. Entonces, pues está la cuestión de que no es un fenómeno aislado, sino que se puede repetir, y las razones son importantes para considerarlo. El peligro, la reacción local, yo la veo mucho en el sentido de que lo que sucedió de cerrar las fronteras. A ver, ese es un punto importante. Estados Unidos, ¿no?, y habría que discutir con los expertos en derecho norteamericano qué tanto el presidente Trump tiene estas posibilidades de estos decretos para modificar las leyes migratorias, pero en un momento dado se cierran las fronteras la frontera con Tijuana, que entiendo se cerró la frontera del aeropuerto que cruza uno de manera peatonal a Estados Unidos y otra en Tijuana. Eso genera una reacción importante para la gente local, porque hay un tránsito impresionante de gente que va de San Diego a Tijuana y de Tijuana a trabajar diario a San Diego. A ver, dediquémonos un minuto a lo que sucede cuando se cierra la frontera desde el punto de vista del mensaje a quienes aspiran a migrar hacia los Estados Unidos, y después sí quiero regresar después de un corte a platicar de lo que supone para la gente de la frontera el cierre de la frontera. Pero mi pregunta concreta, Juan Carlos, es, estas personas en principio tienen como objetivo, como finalidad, llegar hasta los Estados Unidos, y lo que ya se están dando cuenta hoy es que eso no va a estar fácil.
la reacción de parte de los Estados Unidos ha sido, y del presidente Trump, cerrar la frontera y dar un mensaje de que no pasarán, digamos. Y si pasan, pasarán pocos de ellos a los Estados Unidos. Y sin embargo, nos dice Juan, ya se vienen preparando otras caravanas. Eso quiere decir que ven a México también como una opción de destino, porque al final es altamente probable que si no regresan a sus lugares de origen, terminen quedándose en algún lugar de nuestro territorio nacional. ¿Qué decir de eso? Mira, desde 2015 hay datos empíricos que nos muestran cómo en distintos puntos de las rutas alrededor del país, a lo largo del país, se han ido quedando y se han ido conformando comunidades o enclaves migratorios de comunidades centroamericanas, ¿no? Digamos que esto ya está sucediendo, ¿no? No lo vemos todavía, ¿no? Porque es un fenómeno realmente muy nuevo, pero por ejemplo en Tlaxcala, en Hidalgo, en Querétaro, de repente lo que uno ya empieza a ver en la calle es, por ejemplo, puestos de comida, ¿no? De pupusas, ¿no? Son estas como especies de garnachas salvadoreñas, y eso es como un indicador de que ya empieza a ver estas comunidades de migrantes irregulares. Lo que está pasando justo es que la migración en tránsito se está convirtiendo, o hay un puente, ¿no? Y es lo que tenemos que observar. ¿Cuándo sucede o qué es lo que pasa con el migrante? Aquí en el tema de Tijuana, el desaliento con el cierre de las fronteras es explícito, ¿no? Pero antes, ¿no? A lo largo del trayecto, ¿qué es lo que les hace cambiar su proyecto migratorio, ¿no? Lo que estamos viendo son la ruptura de los proyectos migratorios. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es no sé, la idea que tienen hacia el futuro, si se van a quedar en México, si no se van a quedar en México? Con entrevistas en trabajo de campo, todavía es muy incierto. O sea, gente que ya está residiendo de manera irregular en el país, todavía al preguntarles si se van a quedar, todavía no saben si esto es un proyecto a futuro. Lo que uno, con la experiencia que nos da analizar sociedades de destino como Estados Unidos u otros países que tienen esta tradición de inmigración, pues lo que vemos es que en los primeros años sí existe esta incertidumbre de quedarse. Sin embargo, después hacen familia, tienen hijos, y digamos que empieza a haber una serie de supuestos sociales que hacen que las personas se queden. Pues me parece muy interesante, porque ahí tiene usted un dato. Ya lo sabíamos, México no es solo un país de tránsito, pero también ahora es un país de destino, y de destino en distintas áreas del territorio nacional, a lo cual creo que hay que irnos acostumbrando de manera abierta, de manera dispuesta, de manera humanitaria, de manera empática, porque al final se trata de personas que lo que buscan son oportunidades mejores de vida de las que tienen en el lugar en el que nacieron. Pero vamos un corte y regresamos. Regresamos aquí a Observatorio Cotidiano, porque lo que le voy a preguntar a Juan Vega, porque sí me parece muy importante, es ¿qué sucede en la zona del norte del país cuando el presidente Trump ordena cerrar la frontera con México? Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos analizando qué es lo que sucede con las consecuencias, digamos así, de la caravana migrante que partió de Centroamérica, que llegó hasta Tijuana, que involucra por el momento a alrededor de 7,000 personas y que ha producido una serie de reacciones sociales, políticas y pues también de alguna manera demográficas, digámoslo así. Pero Juan, tú decías que el cierre de la frontera tiene repercusiones muy concretas, muy palpables para la población de las ciudades fronterizas, en este caso en concreto para Tijuana. A ver, explícanos un poco por qué, es decir, cómo es la vida en una ciudad de frontera en el sentido de lo transfronterizo, ¿no? Claro, es impresionante, y yo creo que uno tiene que vivir el fenómeno para localizarlo bien en su justa dimensión. La afectación es personal, en un sentido de gente que está en Tijuana visitando a sus familiares que ya no puede regresar a sus casas. O sea, si imaginamos un cierre total de frontera y por un largo tiempo, o sea, uno va diario
¿no? Cruza de San Diego a Tijuana o del Valle Imperial a Mexicali a visitar a sus familias. Lo hacen diario. Diario. De ida y vuelta. De ida y vuelta, exactamente. Entonces imaginen que uno va a comer con sus familiares o a visitarlos, ¿no? Y le cierran la frontera, pues ya no puede regresar incluso a su casa. Esa es una cuestión importante. Otra es mucha gente de Tijuana o de Mexicali y de otras ciudades fronterizas hasta Tamaulipas, pues cruza a diario para trabajar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo no creo, ahí el problema está en la cuestión de los despidos, y es que faltan varios días y la gente pues pierde no solo ese ingreso, sino una oportunidad laboral impresionante. Es gente que sale en la mañana, trabaja y vuelve a dormir a su casa. Exactamente. Okay. Van tanto en coche, cruzan, ¿no? Y mucha gente también de manera peatonal cruza la frontera para ir a trabajar a Estados Unidos y se regresa a diario. La gente que trabaja en el campo, por ejemplo, en el campo del Valle Imperial, no tanto San Diego, pero la gente que trabaja en el campo, diario va a al campo a trabajar a la pizca de la lechuga, del tomate, etcétera, en el Valle Imperial, que es una zona agrícola impresionante para Estados Unidos. Esa es otra afectación. Otra afectación también es en cuestiones de educación. Alguna gente, no una gran mayoría, pero sí mucha gente va a estudiar a Estados Unidos de manera diaria en las primarias, secundarias, preparatorias privadas y públicas. Entonces, pues el cierre de la frontera implica, ¿no?, perder justamente clases para muchos jóvenes y muchas familias preocupadas en ese sentido. Yo creo que eso hace reaccionar a la gente local, porque pues corre el peligro de la educación de los hijos, corre el peligro de la cuestión de sus trabajos, que me imagino que eso va a generar en cualquier persona una reacción importante de encontrar una solución inmediata. Y está el aspecto, yo creo que también muy trascendente, que es comercial. Cierra la frontera, ¿no? Y todas las importaciones y exportaciones entre México y Estados Unidos, que son muchísimas, se pierde una gran cantidad de dinero, y ahí no solo la cuestión comercial, sino también hay algunas notas en los periódicos de la afectación en los comercios de Estados Unidos de la gente que no va a comprar. Porque más hay que decir que Tijuana, de todo el mundo, es el punto fronterizo con mayor número de cruces diarios de personas. O sea, no es cualquier cosa lo que decidió cerrar Trump. Y aquí te pregunto, Juan Carlos, para la gente local, tanto para la mexicana, digamos, como para la norteamericana, porque la afectación es de los dos lados, local que habita en la frontera, el enojo se dirige no hacia Trump, sino hacia los migrantes centroamericanos. Es decir, pareciera que a quienes responsabilizan de esta situación no es a quien toma la decisión, sino a las personas que llegan con la pretensión de atravesar la frontera y que son, digamos, un poco la causa, pues no sé, iba a decir la causa remota, pero bueno, quizás la causa directa de este tipo de decisiones políticas. ¿Qué decir de eso, Juan Carlos? Mira, creo que parte del enojo, de la construcción, ¿no?, que el imaginario que tenemos, o que están construyendo las personas hacia la población centroamericana, pues una parte son los medios de comunicación, ¿no? Y este bombardeo de noticias, de fotografías, de imágenes, asociándolos con la violencia, con las pandillas, ¿no?, con el narcotráfico. Es decir, una serie de estigmas hacia las personas, flojos, bueno, todo este tema sobre que no les gustaba la comida mexicana, ¿no? Entonces, o sea, es una burla, ¿no? Es una burla de este fenómeno de repente en los medios de comunicación. Y creo que eso es una responsabilidad que tenemos quienes podemos aportar desde la academia o desde cualquier trinchera para informar de manera un poco más seria, ¿no?, y más responsable sobre el tema de la migración en tránsito y sobre este fenómeno en particular. Creo que en Tijuana, también poniéndonos del lado de las personas de Tijuana, de la sociedad tijuanense, creo que hay muchas deudas para la población local. Es decir, tiene poco que sucedió lo de los haitianos, ¿no?, el evento de los haitianos. Hace un par de años el tema era todos los retornados que vivían en el Bordo, ¿no?, y que estaban con temas de drogas, ¿no?, por ejemplo, exmilitares que fueron deportados. Tenemos el flujo constante desde hace muchos años de los que vienen del sur y que están intentando cruzar en la frontera, que es otro flujo que es permanente, que ahí está.
¿no? Y digamos que otra serie de problemas que van complejizando a la propia, irritando, a la digamos, ciudad, a la ¿no? Y que digamos que son una sumatoria, ¿no? Entonces llega este flujo de personas, gran mediatizado, ¿no? Entonces creo que hay una deuda para la sociedad. Creo que en Tijuana y en todo el país no estamos preparados para esto. O sea, es decir, no tenemos que construir desde el Estado, desde donde podamos, una sensibilización hacia este fenómeno. A ver, Juan, frente a esto que dice Juan Carlos, pues hay distintos actores que tienen que reaccionar. Y hablamos un poco de Trump, estamos construyendo un poco lo que se puede decir de la reacción social colectiva, ¿no? Pero las autoridades y en concreto las municipales, porque al final pues llegan a una ciudad, ¿no?, que tiene pues autoridades locales que son las primeras que tienen que reaccionar. Ya también esto involucra a la autoridad estatal, sin duda el Estado de Baja California, y ya ahora también de manera activa la autoridad y desde un inicio nacional. Pero bueno, la reacción y las márgenes de acción, ¿qué hace una autoridad municipal cuando le llegan en este caso 7,000 personas de un momento a otro? Están preocupadísimas y creo que el asunto tiene que ver con una cuestión económica y de presupuesto, ¿no? Justamente cómo atender a toda esta gente que de manera, bueno, ya no va a ser tan sorpresiva con la cuestión que nos están anunciando, pero sí, ¿qué hacer, de todos modos es ingente. ¿Qué hacer con toda esta gente y atenderlos como ellos merecen? Entonces, está la cuestión también de alimentación, de darles un lugar adecuado. Entiendo que ya pasaron a otro albergue que es un poco más grande para efectos de, en esta temporada hay mucha lluvia en Tijuana, es temporada de lluvias allá también. Y el frío. Tenemos una cuestión de alimentación, de darles un lugar digno donde puedan estar. Tenemos una cuestión de brote también de algunas enfermedades que habría que atender, pero la situación de las autoridades locales es de prácticamente estar atados de manos por una cuestión económica entendible, pero también por una cuestión de legislación. Todo el marco de legislación migratorio en México es competencia federal y entonces ahí habría que discutir hasta dónde y con estos nuevos fenómenos, ¿sí? Hasta dónde debemos de darle algunos elementos de decisión a las autoridades locales que son finalmente los que están batallando con este problema, y habría que ver ahí un poco la distribución de competencias, porque de aquí hasta que hay una comunicación importante con Migración, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, exactamente, que tiene la sensibilidad local, pues por supuesto. De ahí. Y en ese sentido, de aquí hasta que se establece esa comunicación, pues las autoridades locales están con esa problemática y están tratando de solventar el asunto de la mejor manera posible, ¿no? Un tema, tú ya nos decías la heterogeneidad de causas y de motivos para migrar por parte de quienes integran la caravana. Hay que entender eso, no es un colectivo único, no era una organización, no era un partido, no, es un grupo de personas que de manera espontánea va, digamos, sumando sus decisiones para tomar una decisión colectiva. Pero también hay una particularidad, Juan Carlos, que me gustaría oír tu opinión ya en estos pocos minutos que nos quedan, que es la manera en la que hacia adentro de ese grupo de personas pues hay de todo, porque hay niñas, hay niños, hay familias, hay personas adultas mayores, recuerdo que había mujeres embarazadas. Es decir, ¿qué decir de la situación? Porque luego pareciera que se le puede dar un trato igual a todo el grupo, y no, pues dentro del grupo hay muchas diversidades. Pues justo, mira, en la ciudad, en Tijuana no he podido estar, pero en la Ciudad de México, sí, en el campamento que hubo aquí en la Ciudad de México, sí logramos observar que todos estos grupos, hay como muchas, o sea, hay como fronteras al interior de la propia caravana, y es muy visible, ¿no? Por un lado están grupos de hombres solos, por otro lado encuentras a muchos adolescentes que les preguntas, por ejemplo, ¿por qué estás aquí? Y pues fue así como, pues estaba la ola y yo me subí, aquí estoy, ¿no? Están estos grupos de familias, ¿no?, que vienen transitando juntos, ¿no? Creo que lo que de manera institucional o desde la sociedad civil tenemos que empezar a pensar en acciones particulares, ¿no? Por ejemplo,
en esta forma de albergar a las personas. Creo que tendríamos que pensar en construir distintas alternativas, ¿no? Sí. O sea, estos albergues, aunque es una acción pues muy loable, ¿no? Y solidaria, No pueden ser todos. Pero digamos que no puede ser para todos, porque también ahí es un espacio donde al final pones en riesgo a la propia población, ¿no? Me parece muy importante porque creo que eso amerita otro programa en serio. Creo que tenemos que ver pues, cuáles son las estrategias logísticas de política pública que se deben de tomar ya para atender lo que está sucediendo, y creo que hay que hacerlo pronto, porque sí es verdad que podemos tener 20,000 personas más, no sé si va a suceder o no, pero 10,000, 5,000, las que sean, pues hay que tener una capacidad muy organizada para atender un fenómeno que ya está, que uno no va a poder contenerlo en la frontera sur como Trump lo quiere contener en la frontera norte, y que hay que entender como sociedad cómo se asimila, cómo se procesa, y vuelvo a decirlo, cómo se receptúa de una manera solidaria, de una manera humanitaria. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Observatorio. Esta es la primera de varias invitaciones, por además este tema quedará muy abierto. Juan, lo mismo, que hay que decir que además es el coordinador de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Tijuana, Baja California. Muchas gracias a usted por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Nos vemos como todas las semanas el próximo martes, aquí en TV UNAM.